¿Recuerdas aquellos acompañamientos que tu abuela preparaba en los días festivos? Eran sencillos, pero convertían cada comida en algo especial. Hoy abrimos el viejo recetario del tiempo para redescubrir esos sabores que dieron forma a nuestras celebraciones. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Pan de maíz con salsa de menudillos. Este plato era el alma de las mesas sureñas en Acción de Gracias. Su aroma se extendía por cocinas llenas de risas y del golpeteo de los utensilios. La base era siempre el pan de maíz del día anterior, cocinado en sartén. Se desmenuzaba con las manos y se dejaba secar lo justo para absorber cada gota de un caldo casero espeso y sabroso. A esa mezcla se añadían cebolla y apio salteados, y a veces un toque de salvia fresca si la abuela tenía a mano. Pero el verdadero secreto, lo que hacía que la cocina se sintiera como un regreso a casa, era la salsa de menudillos, corazones, cuellos y hígados del pavo, picados y cocidos durante horas hasta transformarse en una salsa sedosa que se vertía generosamente sobre el pan. En los recetarios de iglesia y las clases de economía doméstica, dominar la salsa de menudillos era un rito de iniciación, prueba de que sabías aprovechar cada parte del ave. Hoy, con pavos precocinados y mezclas de relleno en caja, la mayoría evita los menudillos. Pero para toda una generación, aquel sabor era pertenencia, el primer bocado en el plato y la primera receta escrita en el cuaderno familiar. Ahora es casi tan raro como encontrar un pavo con todos sus menudillos en el supermercado. Ensalada de arándanos moldeada. Nada decía espectáculo festivo como esa ensalada de arándanos con forma de corona que brillaba en el centro de la mesa. La preparación comenzaba con una conserva de arándanos enteros, de un rojo intenso y ácido, lista para transformarse en algo extraordinario. Se mezclaba con piña triturada y nueces pecanas picadas. Luego se vertía en un molde circular y se dejaba enfriar toda la noche para revelar su magia al día siguiente. Al desmoldarla se cubría con una mezcla de queso, crema endulzado y nata montada, creando una corona blanca que relucía bajo la luz cálida del comedor. En los años 60 y 70 las revistas femeninas la llamaban el arma secreta de la anfitriona. Cada porción ofrecía el crujido de las pecanas contrastando con la suavidad cremosa de la capa superior. Aquellas ensaladas no eran solo comida, eran conversación, diseñadas para impresionar. Hoy, los moldes descansan olvidados en los armarios y la mayoría de las ensaladas de arándanos salen directamente de una conserva. Pero durante una época, este plato era puro espectáculo de mediados del siglo XX. Sabor, color y elegancia a partes iguales. Cebollitas perladas a la crema. Un cuenco de cebollitas cremosas era un emblema de orgullo para cualquier cocinera casera. Pequeñas cebollas blancas, peladas una a una, brillando en una salsa suave como el terciopelo. Las revistas como Good Housekeeping en los años 50 lo hacían parecer fácil, pero pelar más de 30 cebollitas requería paciencia y pulso firme. Primero se escaldaban en agua hirviendo, solo lo suficiente para desprender la piel con un leve pellizco. Luego venía la cocción en una salsa blanca hecha con mantequilla y harina, mezcladas hasta lograr una textura sedosa con la ayuda de la leche. Un toque de pimienta blanca aportaba calor suave, pero la firma de la receta era una pizca de nuez moscada, agregada justo antes de servir. El resultado era puro confort invernal y orgullo silencioso. Hoy, con verduras congeladas y guisos listos para hornear, casi nadie se detiene a pelar cebollitas. Pero quienes lo recuerdan aún evocan el aroma de la crema y la nuez moscada, homenaje a la dedicación que definía el espíritu de Acción de Gracias. Ostras gratinadas. Las ostras gratinadas llevaban el sabor del mar a las mesas de Acción de Gracias, especialmente en Nueva Inglaterra y la costa del Atlántico Medio. La receta, copiada en tarjetas manuscritas y libros de iglesia, pedía siempre una generosa pinta de ostras frescas, aunque algunas familias recurrían a las de conserva cuando las auténticas no estaban disponibles. Las ostras, carnosas y saladas, se remojaban en crema y un chorrito de jerez. Luego se colocaban en capas con migas de pan o galletas saladas con mantequilla en una fuente honda. 20 minutos en el horno bastaban para dorar la superficie y dejar la crema burbujeante debajo. Abrir ostras era un arte heredado en las cocinas costeras, pero incluso tierra adentro, algunas cocineras mantenían viva la tradición. Con el tiempo, la dificultad de conseguir ostras frescas y el cambio en los gustos hizo que este plato desapareciera casi por completo. Hoy, las ostras gratinadas son una rareza, un recuerdo de cuando los mariscos compartían el protagonismo con las verduras y los guisos. Ensalada de zanahoria con pasas y piña.
Esta ensalada era el rayo de sol en cada mesa de acción de gracias o comida compartida. Un plato tan alegre como fácil de preparar. Zanahorias ralladas, pasas jugosas y trocitos de piña en conserva, todo mezclado con una generosa cucharada de mayonesa. En apenas 5 minutos estaba lista, y luego se guardaba en el refrigerador hasta la hora del banquete. En los años 50 y 60, las ensaladas con mayonesa eran orgullo de las amas de casa. Cómodas, rápidas y con un toque de creatividad. La combinación del dulzor de la piña y la suavidad de la mayonesa lograba un equilibrio entre lo fresco y lo cremoso, perfecto junto al pavo y el relleno. En los años 70, cada reunión de iglesia o familia tenía su versión. Algunas con nueces, otras con un poco de coco rallado para darle un aire festivo. Hoy casi ha desaparecido de las mesas, reemplazada por ensaladas verdes y vinagreta. Pero para quienes la recuerdan, aquella mezcla dulce y salada era el sabor de la unión familiar, siempre con un guiño cómplice hacia la próxima ración. Pudding de maíz al horno. Este pudding dorado y suave era el consuelo silencioso que ocupaba su lugar en el centro de la mesa de acción de gracias. No llamaba la atención, pero siempre estaba ahí, llenando el aire con un aroma cálido y familiar. La receta pedía una conserva de maíz cremoso, otra de granos de maíz enteros, unos cuantos huevos y un chorrito de leche, a veces evaporada, a veces entera. Todo se batía con mantequilla derretida y un toque de azúcar. Una vez vertida la mezcla en una fuente engrasada, se horneaba lentamente hasta que los bordes doraban y el centro quedaba firme, temblando apenas, como una crema pastelera. Betty Crocker's Hostess Cookbook y decenas de recetarios de iglesia incluían versiones de este clásico, prometiendo una textura suave y sedosa, a medio camino entre lo dulce y lo salado. El secreto siempre estaba en los huevos, que unían todos los ingredientes en una masa casi de postre. Su calidez reconfortante lo convertía en el favorito de niños y abuelos por igual. Pero con el paso del tiempo, las mezclas rápidas de pan de maíz desplazaron a este pudding tradicional, que hoy es una rareza. Para quienes lo recuerdan, sin embargo, sigue siendo el sabor más cercano al hogar. Ensalada Ambrosía. La ensalada Ambrosía era el milagro de 5 minutos que prometía un poco de sol incluso en las tardes más grises de noviembre. En los años 70 era tan común en los banquetes y comidas comunitarias como los recipientes de Pyrex y los envases de Tupperware. La receta, impresa en el reverso de las conservas de cóctel de frutas o anotada en los márgenes de los recetarios de iglesia, era pura sencillez. Una conserva de cóctel de frutas o mandarinas, un puñado de coco rallado, unas cuantas cerezas marrasquino y, si la abuela quería lucirse, un puñado de mini malvaviscos. Todo se mezclaba con nata montada o crema agria y se dejaba enfriar hasta que los sabores se unían. Era una ensalada que coqueteaba con el postre, cremosa, fresca y dulce, perfecta para interrumpir el desfile de guisos salados. Cuando la comida terminaba, siempre quedaba un poco en el refrigerador, esperando a ser saboreada a escondidas. Un recordatorio de que a veces las recetas más simples son las que más permanecen en la memoria. Relleno de ostras. El relleno de ostras era el orgullo de las mesas costeras de Acción de Gracias, un plato que traía el mar directo al corazón de la celebración. Mientras la mayoría pensaba en rellenos de pan y hierbas, las familias de la costa atlántica y del Golfo tenían otra idea. Las ostras, frescas si había suerte o de conserva si no, se mezclaban con pan del día anterior en cubos, humedecidos con caldo de pavo y sazonados con perejil, apio y una pizca de pimienta negra. Algunas cocineras lo horneaban dentro del pavo, otras en una fuente aparte para lograr bordes crujientes. De cualquier modo, las ostras se fundían con el pan, aportando una riqueza salina que diferenciaba este relleno de cualquier otro. Era un plato que hablaba de abundancia y de ingenio, aprovechando los ingredientes locales y extendiéndolos con lo que hubiera en la despensa. Tierra adentro, este plato se convirtió en una curiosidad, mencionado en recetarios de iglesia pero raramente visto. Hoy, casi ha desaparecido, un eco de una época en que los sabores del mar viajaban cientos de kilómetros para ser parte del banquete. Puré irlandés con col o col rizada. El puré irlandés traía el sabor del viejo país a las mesas estadounidenses, especialmente en los vecindarios donde las raíces familiares cruzaban el Atlántico. No era un puré cualquiera. Comenzaba con una montaña de patatas mantecosas, pero el secreto estaba en lo que se añadía después. Col o col rizada salteada en una sartén con mantequilla hasta quedar tierna y fragante. Algunos lo llamaban colcannon, otros simplemente hogar. Las recetas viajaban de Boston a Chicago,
y no era raro ver a una abuela orgullosa servir un cuenco humeante salpicado de verde como un recordatorio de los orígenes familiares. La combinación de patatas cremosas y col dulce creaba un acompañamiento a la vez rústico y reconfortante, una pequeña celebración de la inventiva inmigrante. Con los años, las hojas verdes desaparecieron de la mayoría de los purés y el colcanon quedó relegado a los libros antiguos. Pero para quienes lo conocieron, sigue siendo el sabor de la memoria. Rodajas de arándano en conserva. Pocas cosas despiertan tanta nostalgia, y alguna que otra sonrisa, como esas rodajas de arándano que salían directamente de una conserva. Todo empezaba con el sonido del abrelatas, el suave pop al romper el sello, y luego ese deslizamiento lento y tembloroso mientras el cilindro rojo caía sobre el plato, aún marcado con las estrías de la lata, como si fueran su insignia de honor. Aquellas líneas no eran solo decoración, eran guías de corte integradas, un recordatorio silencioso de que este plato estaba hecho para compartir. En los estantes del supermercado convivían las versiones con trozos y las lisas, pero para muchas familias el cilindro brillante era el clásico. En los años 60 y 70, los anuncios de revistas prometían magia festiva en minutos. Sin cocinar, sin complicaciones, solo cortar y servir. Algunas abuelas lo disponían en espiral, otras lo dejaban tal cual, con su forma de lata intacta como un guiño al espíritu práctico de la época. Hoy, la salsa de arándanos en conserva sigue vendiéndose por millones, aunque rara vez ocupa el centro de la mesa. Sin embargo, su presencia temblorosa sigue siendo un recuerdo alegre de cuando incluso el atajo más sencillo podía sentirse festivo, y la propia conserva formaba parte del espectáculo. Puré de nabo sueco. El puré de nabo sueco, también conocido como rutabaga, fue durante años un símbolo de modestia y aprovechamiento en las mesas de Acción de Gracias, especialmente en el Medio Oeste y en las comunidades rurales donde nada se desperdiciaba. Todo comenzaba con un bulbo de carne amarillenta, pelado y cortado antes de hervirse lentamente hasta ablandarse. A diferencia de las patatas, los nabos aportaban un punto amargo y un sabor terroso y profundo que los hacía únicos. Una vez escurridos, se trituraban con generosos trozos de mantequilla, un chorrito de nata, si había suerte con las vacas, y una pizca de sal. En los recetarios rurales y las fichas de la Gran Depresión, este puré era celebrado por su capacidad de rendir mucho y acompañar perfectamente al pavo y la salsa. Su sabor rústico servía de contrapunto entre los platos dulces y los más grasos, preparando el paladar antes de los puddings o las batatas caramelizadas. Hoy apenas sobrevive en las mesas de Wisconsin o Minnesota, eclipsado por acompañamientos más llamativos. Pero quienes lo recuerdan saben que cada cucharada es un tributo a la perseverancia y al ingenio de las cocineras que encontraban consuelo en cada rincón de la despensa. Si te ha gustado este viaje al pasado, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias y sabores que el tiempo no debería olvidar. Ensalada de gelatina de lima con requesón. Este era uno de esos platos que hacían que la mesa de los años 60 pareciera brillar y que a menudo levantaban alguna ceja. No era postre, pero tampoco una ensalada convencional. La receta provenía directamente de los folletos de gelatina y las revistas femeninas de la época, que prometían una maravilla moderna en cada rebanada temblorosa. Se empezaba con una caja de gelatina de lima, disuelta y enfriada hasta lograr ese brillo característico. Luego se añadían trocitos de piña en conserva, cuyo dulzor equilibraba el verde ácido, y aquí venía la sorpresa: una generosa cucharada de requesón. En lugar de desaparecer, el requesón flotaba en la gelatina, creando una textura curiosa, cremosa y ligera a la vez. Algunas versiones incluían apio picado o nueces para aportar un toque crujiente, y las más elaboradas jugaban con capas superpuestas, vertidas y enfriadas, con precisión casi científica. Una vez desmoldada, la ensalada se alzaba orgullosa, vibrante, símbolo del ingenio de mediados de siglo. Hoy, esta combinación puede parecer extraña, pero en su momento fue la cúspide de la modernidad, un plato que convertía la gelatina en arte comestible. Cazuela de arroz con brócoli y queso procesado. Símbolo sin complejos de la era de la comida rápida y los ingredientes prácticos, esta cazuela nació del optimismo de las cocinas de prueba de la marca Kraft. Su receta era puro ingenio de mediados del siglo XX. Un paquete de brócoli congelado, un par de tazas de arroz cocido y un tarro de queso fundido Cheese Whiz,
todo mezclado y horneado hasta que burbujeaba como lava comestible. En los folletos de los años 60 y 70, la compañía lo presentaba como un acompañamiento infalible capaz de convertir a cualquier comensal en amante de los guisos. El verdadero atractivo estaba en aquella salsa de queso naranja neón, diseñada para derretirse sin grumos ni esfuerzo, cubriendo cada grano y cada trozo de brócoli con una capa brillante y cremosa. Durante un tiempo fue la estrella de comidas escolares, cenas comunitarias y mesas festivas. Hoy, con el auge de los ingredientes frescos y el declive de los quesos procesados, este plato ha caído en el olvido. Pero para quienes crecieron con él, nada evoca tanto la nostalgia como ese sabor entre salado, cremoso y reconfortante que solo un queso imposible podía ofrecer. Ensalada Waldorf gelatinosa. Esta ensalada era todo un espectáculo cuando llegaba a la mesa. Imagina la clásica ensalada Waldorf: manzana, apio y nueces, suspendida en una capa transparente de gelatina de limón o naranja. En los años 60, las revistas la presentaban como símbolo de elegancia, y durante un breve periodo se convirtió en la joya de las celebraciones. El proceso requería cuidado. Las frutas picadas y las nueces se mezclaban suavemente antes de añadirse a la gelatina enfriada, que se vertía en un molde de cristal para lucir cada capa. Algunas versiones añadían uvas o cerezas marrasquino para dar color. Una vez desmoldada, se balanceaba suavemente, mostrando sus paredes translúcidas con pequeños tesoros suspendidos dentro. Cada rebanada revelaba un mosaico de frutas y frutos secos, una explosión de dulzura fresca entre los platos salados. Hoy, la idea de una ensalada flotando en gelatina puede parecer curiosa, pero en su momento era sinónimo de sofisticación. Un híbrido entre ensalada y postre que llenaba de asombro las mesas familiares. Batatas glaseadas con malvaviscos. Pocas imágenes resumen mejor la acción de gracias de mediados del siglo XX que una bandeja de batatas cubiertas por una capa dorada y esponjosa de malvaviscos tostados. Era un plato mitad postre, mitad acompañamiento y totalmente irresistible para los más pequeños. La receta más popular venía directamente de los folletos de Kraft Jet Puff Marshmallows, que desde los años 50 inundaron los hogares estadounidenses con su promesa de dulzura instantánea. El proceso era simple: batatas cocidas y trituradas, mezcladas con mantequilla, azúcar moreno y una pizca de canela, cubiertas con una capa de malvaviscos y horneadas hasta que la superficie se volvía dorada y crujiente. El contraste entre la suavidad del puré y el caramelo del malvavisco derretido lo convertía en un clásico infalible. En las fotos de las revistas, el brillo dorado competía con el del pavo, y los anuncios aseguraban que ningún niño pediría postre después de probarlo. Hoy, muchos lo consideran demasiado dulce o anticuado, pero en su época era la encarnación perfecta de la celebración familiar. Exceso, calidez y tradición en un solo bocado. Guiso de judías verdes. Ningún plato representa mejor la cocina de los años 50 que el guiso de judías verdes. Creado por Dorcas Reilly en el laboratorio de pruebas de Campbell's Soup Company, fue una invención tan exitosa que transformó para siempre las mesas de acción de gracias. La receta original pedía judías verdes en conserva, crema de champiñones también en conserva y cebolla frita crujiente por encima. 3 ingredientes, un solo cuenco y el resultado: un plato cremoso, salado y absolutamente reconfortante. Aparecía en anuncios, revistas y recetarios comunitarios como símbolo de modernidad y practicidad. El secreto de su éxito era que podía prepararse con antelación, mezclarse en minutos y hornearse justo antes de servir. Era el plato que liberaba a las amas de casa, un milagro del ingenio doméstico de la posguerra. Con el paso del tiempo, las versiones con productos frescos reemplazaron a las conservas, pero la esencia sigue viva. Aún hoy, millones de familias lo preparan exactamente igual, sin cambiar una sola lata. Panecillos de levadura caseros. Antes de las masas congeladas y los panes de supermercado, los panecillos de levadura eran el orgullo de toda buena anfitriona. No había mejor prueba de amor que una bandeja llena de panecillos recién horneados, aún tibios, con mantequilla derritiéndose en la superficie. Prepararlos era un acto de paciencia. Mezclar la harina, la leche templada, la levadura y el azúcar, amasar, esperar, volver a amasar y dejar levar una vez más. Aquellas manos, siempre cubiertas de harina, sabían que el tiempo era el ingrediente secreto. En los recetarios familiares las instrucciones eran más intuición que medida. Amasa hasta que la masa se sienta viva, decía la abuela. Y cuando salían del horno, el aroma llenaba la casa, anunciando que la comida estaba lista. Hoy, pocos se toman el tiempo de preparar panecillos desde cero,
pero quienes lo hacen aún hablan de esa satisfacción única. El sonido del pan rompiéndose, el vapor que escapa y el primer bocado que sabe a hogar. Ensalada de gelatina con apio y aceitunas. Esta ensalada representa la época dorada de las gelatinas saladas, cuando casi todo podía suspenderse en una masa temblorosa y brillante. Era una creación que combinaba lo curioso con lo sofisticado. Una gelatina transparente, a menudo de limón o de vinagre suave, repleta de apio crujiente, pimientos y aceitunas verdes rellenas. Las revistas de los años 50 y 60 la presentaban como una revolución en la mesa moderna. El truco era lograr que las verduras quedaran perfectamente distribuidas dentro del molde, como si flotaran en el aire. Al desmoldarse, el resultado era una joya translúcida, casi decorativa. Se servía en rodajas junto al pavo, ofreciendo una frescura ácida que rompía con los sabores más pesados del banquete. Y aunque hoy la idea de comer aceitunas flotando en gelatina pueda parecer extraña, en su momento era sinónimo de elegancia y vanguardia culinaria. Ahora, esos moldes descansan olvidados en los armarios, testigos silenciosos de una era en la que la creatividad gelatinosa no tenía límites. Puré de chiribías. En una época en la que el aprovechamiento lo era todo, las chiribías, esas raíces pálidas y dulces, eran tan comunes como las patatas. Hervidas, trituradas y aderezadas con mantequilla, nata y nuez moscada, daban lugar a un puré suave, ligeramente dulce, que acompañaba al pavo con discreción pero con mucha personalidad. Las chiribías eran baratas, rendían mucho y crecían incluso en suelos pobres. Por eso se ganaron un lugar en las mesas rurales del norte y del medio oeste. Su sabor, entre dulce y especiado, aportaba un equilibrio perfecto entre los platos más salados. Con la llegada de los productos congelados y la expansión de los supermercados, fueron quedando relegadas. Sin embargo, quienes crecieron con ellas aún recuerdan su aroma inconfundible y esa textura aterciopelada que hacía que cada cucharada pareciera un regreso a la infancia. Hoy, las chiribías apenas aparecen en los menús, pero cada tanto, alguna abuela las rescata del olvido para recordarnos que la sencillez también puede ser un lujo. Ensalada de molde con remolacha. Entre los años 50 y 60, esta ensalada era un espectáculo de color en cualquier mesa. Un molde brillante de tono fucsia, que combinaba la dulzura terrosa de la remolacha con la ligereza de la gelatina y la acidez del vinagre. Se preparaba disolviendo gelatina de limón o frambuesa, mezclada con jugo de remolacha en conserva para obtener ese color intenso que fascinaba a los invitados. Luego se añadían trocitos de remolacha, cebolla rallada y, en algunas versiones, un toque de rábano picante para equilibrar el dulzor. Servida sobre hojas de lechuga y coronada con una cucharada de mayonesa, era un plato que desafiaba cualquier clasificación, ni postre ni ensalada, pero absolutamente imprescindible en los banquetes del Medio Oeste. Hoy, los moldes de remolacha son casi una reliquia, pero su audacia cromática y su contraste de sabores aún despiertan la nostalgia de una época en la que la cocina era una forma de arte y de espectáculo. Ensalada de patatas con vinagre caliente. Antes de que la mayonesa dominara el mundo de las ensaladas de patatas, existía esta versión clásica de inspiración alemana. En lugar de crema, el aliño se hacía con vinagre, azúcar, mostaza y tocino frito, vertido aún caliente sobre las patatas cocidas. El resultado era una ensalada tibia, con un equilibrio perfecto entre ácido y dulce y un toque ahumado irresistible. Las mujeres de las iglesias rurales del Medio Oeste competían por quién lograba el aliño más brillante, y el secreto solía estar en el tipo de vinagre y en el momento exacto en que se vertía sobre las patatas aún humeantes. Era un plato fuerte y sencillo, símbolo de raíces inmigrantes y de comida de verdad. Con el auge de la mayonesa y las versiones frías, esta ensalada se fue desvaneciendo, pero aún sobrevive en las mesas de quienes no olvidan que el sabor del vinagre caliente es en realidad el sabor de la historia. Pudding de pan salado con hierbas. Antes de que el relleno de caja dominara la escena, muchas cocineras preparaban su propio pudding de pan salado, una receta nacida del deseo de no desperdiciar ni una miga. El pan viejo se cortaba en cubos, se mezclaba con cebolla salteada, apio, caldo de pollo y una mezcla generosa de hierbas frescas como salvia, tomillo y perejil. Luego se vertía todo en una fuente y se horneaba hasta dorar. El exterior quedaba crujiente, mientras que el interior se mantenía húmedo y aromático, impregnado de los jugos del caldo y de las hierbas. Era una receta que no solo llenaba el estómago, sino también la casa entera con un aroma inconfundible. Con el paso de los años, las mezclas instantáneas de relleno reemplazaron a este clásico artesanal.
Pero el pudding de pan sigue siendo uno de esos platos que demuestran que con ingredientes humildes se puede lograr algo verdaderamente memorable. Cazuela de calabaza con azúcar y especias. Antes de que el pastel de calabaza se convirtiera en el rey del postre, existía este acompañamiento dulce y especiado que acompañaba al pavo con una calidez única. La base era simple: puré de calabaza, huevos, mantequilla y azúcar, mezclados con canela, clavo y nuez moscada. Todo se horneaba en una fuente poco profunda hasta que la superficie se doraba y el aroma llenaba la casa. Algunas versiones llevaban una cobertura de migas de pan con mantequilla o nueces picadas que al dorarse creaban un contraste crujiente sobre la suavidad del interior. El resultado era un plato que olía a hogar, a otoño y a tradición. Hoy este acompañamiento casi ha desaparecido, eclipsado por su primo más famoso, el pastel. Pero quienes lo probaron saben que nada se compara a una cucharada tibia de calabaza especiada servida junto al pavo y el relleno. Ensalada de manzana con apio y nueces. Este plato sencillo fue durante mucho tiempo un imprescindible en las mesas festivas. Crujiente, fresco y ligeramente dulce, equilibraba los sabores intensos de los platos principales con su textura ligera y su combinación de contrastes. La receta, heredera de la clásica ensalada Waldorf, llevaba manzanas picadas, apio tierno y nueces tostadas, todo mezclado con una cucharada de mayonesa o crema agria. En algunos hogares se añadían pasas o trozos de piña en conserva para darle un toque más festivo. Servida fría, era el descanso perfecto entre tantos sabores ricos y cremosos. En las fotos antiguas solía presentarse en cuencos de cristal, con hojas de lechuga adornando los bordes y una cereza marrasquino en el centro. Hoy rara vez aparece en las mesas de acción de gracias, pero sigue siendo uno de esos recuerdos que sobreviven en las conversaciones familiares. Cuando alguien dice: ¿te acuerdas de la ensalada de manzana de la abuela? Cada uno de estos platos olvidados nos recuerda que la cocina es mucho más que recetas. Es memoria, es familia y es el eco de quienes cocinaron con amor mucho antes que nosotros. Si este viaje al pasado te ha despertado recuerdos o te ha hecho sonreír, apóyanos con un me gusta. Suscríbete al canal y comparte este vídeo para que más personas redescubran estos sabores que el tiempo casi borra. Cuéntanos en los comentarios qué receta te gustaría volver a probar o cuál te preparaba tu abuela en las fiestas. Y recuerda, nuestro primer libro electrónico, Recetas Olvidadas, ya está disponible en el primer enlace de la descripción. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.